Una palabra que estuvo en mi corazón y le pedí al Señor de hablar otra cosa, pero Dios a veces tiene esos propósitos. No sé si tengo la capacidad para poder expresar y hablar lo que vamos a ver hoy, que tiene mucho que ver con lo que es una visión, lo que es un sueño, lo que es una profecía. El mensaje de hoy tiene como título, sacado de Ezequiel, capítulo 37, versículo 2, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Todos tenemos un Dios que hace maravilla, un Dios que hace lo imposible. Hoy estuvimos cantando que Dios obra y aún hace lo que nosotros no entendemos y no podemos discernir. Dios es omnipotente. Eso significa que Dios no tiene límites en nada, que nadie le puede poner límites a Dios, que Él tiene la autoridad de hacer y deshacer lo que Él quiera. Ese es el verdadero Dios a quien nosotros adoramos. No es un Dios de una fantasía amoroso que siempre está tan enamorado de nosotros que nunca nos va a llamar la atención. No. Dios nos llama la atención, nos disciplina. Nosotros podemos ver en el libro de Ezequiel, donde voy a dar el mensaje, el actuar de Dios, cómo Dios actúa con su pueblo, cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios busca a su pueblo, aún el pueblo dándole vuelta la cara, dándole vuelta la espalda. En el libro de Ezequiel es uno de los libros importantísimos para poder leer la historia de Dios. Ezequiel significa Dios fortalece. Eso significa Ezequiel. Ezequiel era de la familia de sacerdotes. Él era, aparte de ser un sacerdote, era un profeta. Teológicamente, los profetas mayores. Un profeta es una persona que habla de Dios, que es portavoz de la voz de Dios, es una persona que habla en el nombre de Dios, es una persona que predice en el nombre de Dios. Eso es un profeta. Así actúa un profeta. Y Ezequiel era un profeta de Dios, de la cual Dios lo usaba mucho, con muchas señales, con mucha palabra, con muchas visiones. Una visión que puede ser en sueño o puede ser una visión real y estoy despierto. Una visión es cuando uno se pone en la realidad virtual. ¿Vieron esos lentes de realidad virtual que de repente yo hago así, me lo pongo y estoy en otro lugar? Eso es una visión de Dios, que te puede suceder mientras estás despierto, en el colectivo, en cualquier lugar, o mientras estás durmiendo, parece que vos estás ahí. En ese momento podés percibir aún, por ejemplo, yo tuve una visión una vez de estar a los pies del Señor en la cruz. Estaba solo en la habitación y hasta pude sentir una húmeda que me daba en la cara y miraba el piso lleno de sangre con muchas piedras. Y yo me daba cuenta que estaba ahí, no levantaba la vista, pero me daba cuenta que estaba ahí. Algo que me pasó que me estremeció mucho, me lo guardé en mi corazón, de que Dios haya permitido que yo tuviera esa visión de lo que sucedió en aquel tiempo. Ezequiel era un hombre prefigura de Cristo. En el Viejo Testamento, Ezequiel era un hombre carismático, un hombre muy usado por Dios, con muchas señales, muchos prodigios que sucedían alrededor de él, y Dios lo usaba mucho. Necesito explicarle quién era Ezequiel para que veamos el pasaje, por qué se desarrolla esto,
cuando Ezequiel obedece al Señor. Ezequiel tenía la responsabilidad, que yo también a veces tengo, de alguna manera, de alentar al pueblo, de guiar al pueblo por el camino de Dios, por la palabra de Dios. Y en este tiempo, donde el pueblo de Dios era un remanente, había pocos fieles, y quizás un poco más de aquellos que seguían en el montón, pero no eran tan fieles a Dios, hacían ya 10 años en Babilonia, muchos habían muerto ya en esclavitud, y Dios se había propuesto a través de Ezequiel hablarle a su pueblo. El libro de Ezequiel está dividido en 3 secciones. Una es cuando Dios habla a través de Ezequiel sobre el juicio de Judá, sobre el pueblo de Dios, el juicio de Dios. La segunda es el juicio a las naciones. Y la tercera es el juicio personal. Porque fundamentalmente el libro de Ezequiel habla personalmente de uno y Dios, de mi pecado personal. La multitud no me salva de mi pecado personal. Yo tengo que rendir cuenta de eso. Pero el pueblo de Dios estaba en ese momento que mi pecado, tu pecado, el pecado del otro y el pecado del otro estaban rompiendo, se estaba desmembrando el pacto que habían hecho con Dios, de guardar su palabra. Así estaba el pueblo, así estaba Ezequiel, un hombre de Dios, llamado a restituir, a renacer a través de la palabra de Dios el pueblo de Dios. Ezequiel era un tipo de Cristo. Toda su vida de ministerio es una simbología de él, una cristología, por así decirlo. Dice más de 50 veces en el libro de Ezequiel, hijo del hombre. Este mismo término lo utilizó Jesús para nombrarse a sí mismo. Jesús tomó muchos de los pasajes de Ezequiel en el Nuevo Testamento. Fíjense, pasaron 500 años. No es 2 días o 3, 500 años había de diferencia. El libro de Ezequiel aún revela lo que sucedería posteriormente. Por ejemplo, en el versículo 26 dice, en el 36-26 dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso sería el futuro. Dios ya estaba hablando de lo que iba a suceder a su pueblo a través de Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 4, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos, y dile, huesos secos, oíd palabra de Dios. El principio de esta visión, de esta profecía, de la cual Dios quiso que esté establecida acá, escrita acá, para que la podamos hoy aplicarla a tu vida. Es lo primero que dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en su espíritu, no en otro espíritu. Él era un hombre con una comunicación, con una relación de Dios extrema, íntima, profunda, y no había otro espíritu que pudiera confundirlo. Anoche hablamos un poquito de eso con los jóvenes. Tenía tan fortaleza él que sabía que si tenía una visión,
era de Dios. Y si tenía una palabra, era de Dios, porque conocía la voz de Dios. Amén. Y dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La palabra valle también puede ser traducido campo, lleno de huesos, de seres humanos. ¿Qué había ahí? Hueso, esqueleto. Gente que había muerto. Dios lo lleva en una visión ahí y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Yo creo que iba pisando ahí por miedo de no pisar algún hueso, que a uno lo impresiona o a otros no, y estaba lleno de huesos y empezó a caminar por ahí, Dios lo llevaba por ahí, y aquí que dice, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cientos secos en gran manera. Eran huesos que hacían muchos años que estaban ahí. Mucho tiempo, ya no tenían vida, por eso Dios le dice a él, tendrán vida. Son huesos que uno lo mira y dice, es imposible que esto pueda tener alguna actividad de vida. Secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes. Dios a veces nos pone en lugares donde para nosotros es imposible que suceda algo. Pero Dios sabe. Él, conociendo a Dios, le dice, tú sabes que tú puedes. Tú sabes que si vos querés, puedes hacer lo que quieras. Él conocía a Dios. Él se daba cuenta, pero él le pregunta a Dios a él para que él tenga noción y se amplíe, se desarrolle su relación con Dios y conozca a un Dios tan grande, del cual muchos de nosotros quisiéramos conocer. En el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y los haré subir en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Imposible que un hueso tenga vida, ¿sí o no? Razonalmente es imposible. Como es imposible que el sol se sostenga sin ningún hilito, o la luna no tiene un hilito con un clavo. Es imposible, ¿cómo es eso? ¿Cómo se sostiene una estrella? Es imposible. Pero aquí él estaba hablando a unos huesos, bajamos del cielo y venimos a la tierra. Y si pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis para que sabréis que yo soy Jehová. Eso le dice Dios a Ezequiel, lo que va a hacer con unos huesos secos. Yo me imagino la cara de Ezequiel, y sí, vieron que uno dice, y puede ser, porque Dios, no sé, porque hasta uno puede llegar a dudar de algo imposible. Pero dice en el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Esto es un principio para todos nosotros, para todo cristiano que quiere seguir al Señor. Profeticé como me fue. Dios lo mandó a hacer algo y Él lo hizo. Contra algo imposible, contra algo que no era real, con que, bueno, Dios sabrá, Él me dice que yo lo haga y yo lo hago. Y él profetiza, dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Me imagino estar ahí, ¿no? Parece una película de Hollywood. Un montón de huesos así, ¿vieron la de Terminator? Que en el futuro, ¿no? Que están todos los esqueletos, ¿no? Los huesos, y los huesos
Me imagino los ruidos, ¿no? Tac, 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 ruido a hueso, no sé cómo es, pero tac, 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 tac. Y se empiezan a juntar los huesos, la mano, la cabeza, la dentadura, los dientes, todo, no sé. Impresionante, una cosa que a uno lo sorprende de ver una cosa así. Y miré aquí que tendones sobre ellos, porque yo supongo que estaría profetizando con un ojo abierto, ¿no? Vieron que algunos oran con un ojo abierto a ver quién está, ¿no? Pero yo digo, estaría mirando con un ojo y seguía profetizando y estaba viendo una visión que Dios le había dicho que iba a suceder. Y miré y aquí los tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había todavía lo agregué yo, no había en ellos espíritu. Era hueso, tendones, carne y piel. No había espíritu. Si no hay espíritu, no hay vida. Y me dijo, versículo 9, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Me perdí acá. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando acá habla y dice que ven el viento de los cuatro vientos, está hablando de la omnipotencia de Dios, que viene de todos lados. ¿De dónde viene Dios? No sé. ¿Dónde viene el viento? No sé dónde viene y no sé a dónde va. De los cuatro vientos pidió Ezequiel que viniera el Espíritu de Dios para que entrara en esos cuerpos muertos. Y estos muertos vivirán, dijo. ¡Wow! ¡Qué profecía! ¡Qué visión que tenía él! Y dice, y profeticé como me había mandado. ¡Oh, y bueno! ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? Dios te manda. Uno puede ser obediente o rebelde. No, yo soy término medio. No. O obedeces o no obedeces. Es como para ir a rendir una materia. Y la doy más o menos. No, la da bien o la da mal. No, más o menos. No. ¿Te recibiste? Y más o menos. No, o te recibí o no te recibí. Y dice, profeticé como me habían mandado y entró en ellos espíritu y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego en el versículo 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Estos huesos de lo que le mostraba Dios en esta figura eran hombres y mujeres que habían desfallecido sin esperanza en Dios. Situaciones de decir, no tengo más remedio, Dios no piensa más en mí. Esto era el pueblo de Dios, aún siendo el pueblo de Dios no tenían más esperanza. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Por tanto, dice el versículo 12, profetiza. De nuevo le dice profetiza. Bueno, él era un profeta. Todos somos profetas de Dios. Dios nos manda a todos a profetizar, a hablar de parte de Dios. Dios te puede usar profetizando, prediciendo algo, ayudando a alguien. Dios te va a usar. Esto no es un don solamente pastoral, ministerial, de acá arriba. Yo ahí no, es para ellos. No, es para todo, es para el pueblo de Dios. Por lo tanto dice, profetice y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os daré subir de vuestra sepultura y os traeré en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová
cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre nuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice y lo dice. ¡Wow! Cuando Dios habla, produce vida. Aquí Ezequiel comienza hablando acerca de lo que está sucediendo con los huesos. ¿Y yo cómo traslado este valle a mi vida? El valle, el campo es mi vida, es tu vida. Y quizás muchos de nosotros tenemos huesos secos, áreas de nuestra vida, problemas, situaciones que la vemos crónica, enfermedades que son crónicas, esterilidad, vemos un montón de cosas en nuestra vida que decimos, esto es un hueso seco y para esto ya no hay remedio. Y Jesús nos dice, y Dios nos dice, profetiza sobre eso de la cual vos creés que es imposible que tenga vida. Que es imposible que me pueda suceder a mí, que es imposible que mi esposa cambie, que mi esposo cambie, que mis hijos cambien. Imposible que vuelva alguien al Señor. Dios me dice, profetiza sobre eso. Que llamemos a los cuatro vientos, al Dios omnipotente, y profeticemos sobre la situación de la cual creemos que no hay más remedio. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas creemos y tenemos familiares que se apartan de Dios y decimos, ¿cómo va a volver? Ya no hay remedio para él. Pero Dios nos manda a decir, profeticemos desde los cuatro vientos sobre esa situación, sobre esa persona, sobre esa enfermedad. Para Dios no hay enfermedades crónicas. El valle puede ser un valle de lágrimas en nuestra vida, de llorar sin tener una solución, sin ver que va a cambiar nuestra situación o nuestra vida, y eso nos lleva también a una falta de compromiso con Dios. Dios te dice, no importa cuán grande sea el problema, cuán grande sea la enfermedad, cuán grande sea la traba que hay en tu vida, Dios nos manda a profetizar en el nombre del Señor para que esta situación oiga la palabra de Dios. Lo más importante es declarar la palabra de Dios sobre lo que está muerto, sobre lo que está crónico, donde no hay remedio. A eso le vamos a decir, escuchá palabra de Dios. Porque hoy nos vamos a convertir en profetas de nuestras situaciones. Amén. La realidad es que la enfermedad es un problema, la realidad. Pero la verdad es que Cristo llevó nuestras enfermedades a la cruz. Y por sus llagas fuimos todos sanados. La realidad y la verdad. Hay escasez, hay miseria, pero el Señor nos da riquezas en abundancia conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Una vez fui a un lugar que nos pidieron oración y cuando entré a ese lugar vino sobre mí una sensación de un espíritu de miseria. Y esta familia por años trabajando y no le alcanzaba y vivían en la miseria. Un espíritu que había atrapado a esta familia en un espíritu de miseria, de la cual no iban a prosperar si eso no sale de él. Dios nos va a dar todas las cosas conforme a su riqueza en Cristo Jesús, mientras seamos obedientes. Lo que limita a Dios es nuestra desobediencia.
A Dios nadie lo va a limitar, a Él. Pero yo lo limito a Él sobre mi vida. ¿Me entienden? Cuando yo desobedezco a Dios, la promesa de Dios no puede venir. No se puede aplicar en mi vida porque soy un desobediente y rebelde a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo pedir bendición cuando no vivo de acuerdo al bendito? Todos queremos bendición. Tenemos que vivir de acuerdo al bendito. Porque de ahí viene la bendición. La bendición no la doy yo. El pastor no da, dame bendición. ¿Cuánto querés? 1 kilo, 2 kilos. No. Otros creen que la bendición la tiene el hombre. Yo no tengo la bendición es Dios. Yo tengo que ser bendición y vos también para los que nos rodean. Pero no es que yo ando caminando con 3 kilos, la maleta llena de bendiciones. El que bendice es Dios, el que da vida es Dios, el que transforma es Dios, el Dios omnipotente es el que cambia cualquier situación en nuestra vida. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Dice, le dijo a Ezequiel y a este ejército que se levantó, se puso de pie: he aquí yo abro vuestros sepulcros. Eso que está guardado, eso que está escondido, que está podrido, que tiene olor a pudrición, las amarguras, los rencores, las envidias, los celos, los pleitos, las lágrimas, las desilusiones que uno ha tenido y están sepultadas en el fondo de nuestro corazón, en un ataúd ahí, y Dios te dice, hoy nos dice, yo voy a abrir esa sepultura y vamos a declarar victoria sobre eso, vida, para que salga de nuestra vida. Todos hemos sido desilusionados, hasta traicionados. Y yo te pregunto, ¿y tendrán vida esos huesos? ¿Tendrán vida esos huesos? Y vos tenés que decirle al Señor, y Señor, tú lo sabes. Pero Dios te dice, profetiza sobre eso. Porque a mí Dios me mandó a profetizar sobre ustedes cuando recibí esta palabra. Y el Señor me dijo, profetiza sobre mi congregación. Ustedes no son míos. Yo no me gané a ninguno de ustedes. Es Cristo que murió en la cruz y se lo ganó a cada uno de ustedes. Ustedes no me pertenecen. Si quieren, yo les pertenezco a ustedes. Pero ustedes no son míos. Ustedes son de Dios. No de ningún hombre, de ninguna institución o denominación. Para Dios no hay denominaciones ni instituciones, ni grandes ministerios. Ustedes hoy van a profetizar sobre lo que ustedes tienen oculto, sobre lo que están en esos ataúdes enterrados en el fondo del corazón, dolor, angustia. Y le van a decir en el nombre del Señor que vivan. Amén. Bueno, la palabra está linda, ¿sí me entendieron? Yo lo vi esto y dije, Señor, ¿cómo voy a decir esto? Espero que los hermanos me entiendan, porque yo soy medio... No hablo bien. Pero todo va sucediendo de a poco. Vamos a profetizar ahora. Y esto va a ir de a poco. Miren, cuando Elías oró para que lloviera, no dijo, oh, va a venir la lluvia y... No pasó de eso. Y oró y que venga la lluvia y le dijo el otro, y está bárbaro esto, parece que estamos en la playa, dice. No hay nada, ni una nube. Y siguió orando, Señor, pero venga la lluvia, venga la lluvia. Le dice el otro, subí a la montaña. Y el otro se va a la montaña y dice, me parece que este se equivocó, Iba subiendo a la montaña y cuando sube a la montaña dice, ¿y ves algo? Sí, dice la palabra, ve una nube pequeña. Esa nube pequeña se convirtió en un torrente de Dios, una lluvia, en una lluvia que no lo podían creer, porque las transformaciones vienen de a poco, de acuerdo a la obediencia que estás teniendo con Dios.
¿Se entendió? Las cosas van a ir cambiando de acuerdo a la obediencia que yo tenga con Dios. Ay, yo soy obediente en esto y quiero todo eso. No es así. En la vida, tu vida de obediencia va a traer hacia tu vida las bendiciones que Dios tiene preparadas en sus manos. Amén. Y yo lo puedo dar como testimonio. Muchos de acá podemos decir, sí, cuanto más fiel, más bendiciones. No importa el valle de sombra de lágrimas que esté pasando, cuando más fiel uno es a Dios, más bendiciones vienen sobre nuestra vida. Y esa situación se convierte en una experiencia de fe hacia Dios. Amén. Qué lindo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Las que puedan. Si las hermanas mayores no pueden, no hay problema. A mí me gustaría que cerremos los ojos y que Dios te muestre ese hueso seco que hay en tu vida, del cual vos pensás, no va a cambiar esta situación, conmigo no va a pasar lo que pasa con otros, yo no alcanzo, la cabeza no me da para tanto estudio, mi situación económica es siempre la misma. ¿Cómo va a cambiar mi vida? Pasan los años y sigo siendo igual. Y esa situación que venga a tu mente ahora, vamos a ser obedientes al Señor. Y vamos a decirle, oíd palabra de Dios. Todos juntos conmigo, oíd palabra de Dios. Lo decimos de vuelta pensando en eso. Oíd palabra de Dios. Que tengas esa visión ahora, de esa situación, de esa enfermedad, de ese hijo, esa hija, para que profeticemos sobre esto y vamos a ser obedientes al Espíritu y vamos a decir, Espíritu de los cuatro vientos, todos juntos conmigo, Espíritu de los cuatro vientos, ven sobre estos huesos secos, sobre estas situaciones que por tantos años han estado en mi vida y pensé que no iban a cambiar. Ahora en el nombre de Jesús recibe vida. Cambia, abre los sepulcros, Señor. Saca, Señor. Libera los sepulcros de toda amargura, de todo rencor, de toda incertidumbre, desesperanza que haya en cada uno de nosotros. Danos vida, Señor, ahora. Señor, me dijiste en mi corazón, profetiza sobre mi congregación. Oíd palabra de Dios, congregación. Así dice el Señor. Pueblo mío, no habrá esterilidad en mi pueblo. No habrá miseria. No habrá enfermedad crónica. Cambiaré el luto por gozo. Te va a ceñir de alegría, Dios. Te va a dar lo que tanto estabas esperando. Dios rompe hoy todo obstáculo de trabajo, de prosperidad económica, de salud. Ahora son rotas las cadenas. Profetizo el bienestar del pueblo de Dios, la prosperidad y la sanidad.
En el nombre de Jesús, profetizo gozo y alegría, salvación. En el nombre de Jesús. Profetizo la apertura de trabajos. Profetizo aumentos de sueldo. Profetizo salud. Fertilidad en el pueblo de Dios. En tu nombre, Señor, reprendo todo bloqueo mental, toda incertidumbre, todo espíritu de duda. Huya de este lugar, de tu pueblo, Señor. No hay enfermedad que soporte la palabra de Dios. Oíme enfermedad, oíd palabra de Dios en el nombre de Jesús. Suelta los cuerpos. En el nombre de Jesús. Obra, Señor. Señor, Ezequiel vio en el libro esos huesos secos de aquellos que se habían ido, que ya no estaban. Y hoy te pido y profetizo que esos que se han ido vuelvan en el nombre de Jesús a tus pies. Les profetizo liberación en su mente, en su espíritu, corazón, ahora. Obra, Señor. Sopla de los cuatro vientos sobre este lugar esta mañana. Sopla, Señor, que seamos tocados por el poder de tu Espíritu Santo, por oír la palabra de Dios. Oh, Señor. Abundancia en tu congregación. Profetizo salvación para muchos que vengan a este lugar. Profetizo vida. Profetizo aliento a acercarse más a ti, a orar más a ti, Señor, a alabarte, a bendecirte. Profetiza sobre tus circunstancias, profetiza, sé obediente a la palabra de Dios, profetiza. Para Dios nada es imposible, que alguien se convierta, que alguien se sane, que sea tocado el corazón de esa persona. Oíd palabra de Dios, decile a esa situación. Así dice el Señor Jehová. Espíritu Santo.
Llena, Señor, es tu pueblo, es tu gente que te sigue, Señor. Tú conoces cada corazón, cada vida, cada familia. Señor, da vida. Cambia las situaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, sigue transformando las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Llena, Señor, abre las puertas, que pueda deleitarse en tu presencia, Señor. Concédele las peticiones que hay en su corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Confirma tu palabra. Confirma tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Él está sobrando. Siempre está sobrando, 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 está sobrando. Padre, nombre grande, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Pon tu esperanza en el Señor. Quizás empezás a ver una pequeña nube, pero no importa, porque va a venir la tormenta de bendiciones, esa lluvia de bendiciones, esa liberación. Dios ha escuchado tu palabra, profetiza sobre esa situación, ordena en el nombre de Jesús, rompe, destruye en el nombre de Jesús. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, para que venga la bendición. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo, y cuando en la semana el Señor te dé una situación y te traiga un recuerdo, ahí profetizale a eso. Decile, oír palabra del Señor, de Jehová, y haya liberación. Declara victoria sobre eso, en el nombre de Jesús. Amén.